Y después, bueno, se quedan con el profesor Martín, ¿ok? De ahora, él es el papá de ustedes. Cualquier cosa, cualquier problema que tengan, problemas amorosos, fuertes, falta de dinero, todo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Todo tranquilo. Yo soy Martín Goiti, es mi apellido. Soy profesor de castellano y lengua castellana. Y vamos a trabajar con este tema de la lengua castellana para ingresar, para obtener la beca, para todo, ¿verdad? Tenemos que entender que la lengua castellana en todas las universidades y en todos los programas de estudio son iguales. El programa es igual, la lengua es una sola. Ahora, en cuanto a matemática u otras disciplinas, generalmente varían algunos contenidos. El problema, cuando hablamos de la beca, el problema principal suele ser matemática porque muchos contenidos no dimos en el colegio. La lengua castellana, lógicamente, se desarrolla todo el programa en el colegio. Ahora, el tema está en que hay un nivel que se llama educación escolar básica, ¿verdad? Séptimo, octavo y noveno grados. Y generalmente lo que sale en los exámenes son contenidos de ese nivel, porque es la base, por eso se llama básica, educación escolar básica, es para obtener la base en la lengua. Ahora, en cuanto a la literatura que nosotros damos en el bachillerato, es para aplicar lo que nosotros aprendimos en la educación escolar básica. Entonces, por ahí nos olvidamos, buenos días, adelante. Nos olvidamos de algunas cosas o muchas cosas. Ahora, bien, para comenzar nosotros tenemos que entender algo, de que acá nosotros aplicamos, ¿verdad? Una forma de enseñanza que es con fines de ingresar a una universidad o para obtener la beca. Entonces, todas las clases que yo doy son prácticas, ¿verdad? Son prácticas. Vamos a parar en algunas cosas para explicar los conceptos, que yo supongo que ustedes ya conocen muchos conceptos. Entonces, si nos olvidamos un poquito, entonces ahí vamos a reforzar los conceptos. Pero como en esta primera clase yo, recién el profesor les pasó, creo que en el grupo hay un material. Esos materiales son conceptos que ustedes tienen que leer, porque nosotros acá vamos a dar una clase práctica. Entonces, en esa clase práctica nosotros vamos a aplicar esos conceptos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dar clases y vamos a aprender de paso cómo es un examen y vamos a practicar con los exámenes. Como un examen. Estos exámenes que yo tengo acá en mi archivo son exámenes que se toman en las universidades como examen de ingreso. Esta primera clase va a ser exclusivamente de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando ustedes van a dar un examen, lo primero que les pregunta es qué tipo de texto están leyendo. Entonces vamos a salir un poco del bachillerato, donde leímos textos literarios. Porque en las universidades ya no se leen textos literarios. Eso hay que entender. O sea, de poesía no vamos a leer nada. De novela no vamos a leer nada, de cuento, de fábula, de mito, nada. ¿Qué tipo de textos solemos poner para un examen de ingreso? Solemos poner textos informativos y argumentativos. ¿Por qué? Porque para adquirir conocimientos nosotros leemos textos informativos para informarnos. ¿Y dónde ustedes leyeron textos informativos?
en la educación escolar básica. ¿Dónde leímos textos argumentativos? En la educación escolar básica. En el bachillerato leemos literatura. Es para, generalmente, adquirir esas habilidades lingüísticas. Ahora, lo que primero tenemos que saber hacer es saber qué clase de texto estamos leyendo. Y los textos, tienen sus características y sus cualidades que tenemos que manejar al dedillo. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes seguramente acá quieren ahora ya no se llama beca de Itaipú, no sé cómo se llama ahora. Beca del gobierno. Beca del gobierno. Ustedes quieren la beca. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que el 70% de los ejercicios que aparecen en el examen de la beca es de comprensión lectora. Y de 18.000 alumnos que se presentaron el año pasado, 7.000 pasaron. Ni el 50% pasa el examen. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En comprender un texto. El tema pues está allá en el colegio que nosotros entregamos nuestro cuaderno, nuestros materiales didácticos, todo lo que nos piden los profesores y ese es un proceso. Y estamos mal acostumbrados en ese proceso y después venimos acá y se nos presenta un solo tipo de examen que es de selección múltiple y ahí fracasamos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría fracasan en que no saben rendir, ¿verdad? Un examen de selección múltiple. Porque en los exámenes que se toma para la beca o para las universidades no escribimos nada. Nada no se escribe, solamente se marca la respuesta correcta. Bueno, pero nosotros vamos a aprender cómo se pone un examen. En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional, eh, o sea, yo trabajo por ahí para preparar alumnos y exámenes de ingreso. Entonces, vamos a ir practicando nosotros cómo se toma un examen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en un examen? En castellano, entonces, lo que primero que tenemos que saber es el texto. Y después, un porcentaje tenemos de morfosintaxis, que nosotros le llamamos gramática allá en el colegio. Morfosintaxis, que es la parte más complicadita, porque la lengua castellana pues, es polisémica. ¿Qué significa polisémica? Que una palabra tiene infinidad de significados y funciones. Entonces, eso complica un poco, tenemos que aprender ciertas reglas. Y el tema principal de la juventud, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal de la juventud en la lingüística? La ortografía. La ortografía. Ese es un problema eh, latente, o sea, está ahí presente. ¿Por qué eso? Porque nuestra lengua, la lengua castellana, que es la lengua más difícil, el inglés, por ejemplo, no tiene palabras agudas, llanas, graves, eso no hay. Acentuación. El inglés tiene muy pocos sinónimos. El castellano tiene una infinidad de reglas ortográficas que no tienen otras lenguas. Entonces, eso dificulta un poco. Es por eso que cuando nosotros vemos que la lengua castellana es polisemántica, cometemos muchos errores ortográficos. En primer lugar, por esta máquina que tenemos acá, que hasta hoy día no corrige una cosa de la lengua, que es la sintaxis. O sea, si yo escribo ejército sin tilde, que es una palabra esdrújula, todas las palabras esdrújulas llevan tilde, y no le pongo tilde, la computadora no me va a marcar. ¿Por qué no me va a marcar? Porque la palabra ejército, si yo no le escribo una tilde a ejército, ejército es un verbo y la computadora acepta porque está correcta su escritura. Entonces mi trabajo práctico va con ejército, no va con ejército. Entonces, ese es el problema de la lengua, es polisemántica. Entonces, hay que saber leer e interpretar para saber cómo estamos usando. Muy bien, yo escribí algo ahí en el pizarrón que hay dos clases de textos.
¿Alguna vez escucharon esa clasificación de textos continuos y discontinuos? No, ¿verdad? Algunos sí, pero esa es la clasificación general. Los textos continuos son aquellos textos que tienen una estructura definida, que ustedes ya conocen. Cualquier texto que leemos tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. A esos textos le llamamos textos continuos y hay una serie de textos continuos. Y los textos discontinuos son aquellos textos que leemos de cualquier parte, no tiene un inicio. Por ejemplo, un afiche publicitario no tiene, yo puedo leer de cualquier parte, me llama la atención el precio de la entrada y veo ese precio de la entrada. Me llama la atención la letra grande ahí y leo primero esa letra grande. Entonces, una infografía que tiene un mapa con informaciones, yo puedo ver de cualquier ángulo ese texto. Esos son los textos discontinuos que no usamos en un examen. En un examen usamos los textos continuos. Lo primero que tenemos que saber entonces es que hay dos textos, clases de textos, y los textos continuos son los que vamos a usar de ahora en adelante para practicar. Muy bien. El texto continuo, como les dije, tiene una estructura definida. Todos los textos continuos tienen una estructura definida. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero lo más interesante es que nosotros no analizamos esas tres palabras que componen la estructura de un texto continuo. Introducción. La primera parte se llama introducción. Y lo que tenemos que nosotros preguntarnos siempre es, ¿por qué se llama introducción? ¿Qué es lo que se introduce? Por eso se llama introducción. ¿Alguien? El tema a ser desarrollado. Ahí está. Entonces, ¿por qué nosotros cuando tenemos un examen en mano y nos pregunta siempre el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del texto leído? Siempre aparece en un examen. Y volvemos a leer todito el texto otra vez. ¿Para qué vamos a leer todo el texto si la primera parte se llama introducción? Y ahí en la introducción está el tema. Se introduce el tema. Entonces, ahí en el primer párrafo yo voy a encontrar el tema. La segunda parte se llama desarrollo. ¿Por qué? Porque se desarrolla ese tema. Y al final se hace una conclusión. Entonces, dos cosas ya le estoy contando, que el texto se clasifica en dos grandes grupos y lo primero que se presenta o se introduce es el tema. Ahora, ese tema tiene otro nombre que solemos poner ahí por los exámenes, se llama superestructura. Es por eso que en el colegio ahí ustedes ya están en tercer año, la mayoría, algunos ya están ya dejaron el colegio. Siempre pone la profesora de literatura o la profesora o el profesor de lengua allá arriba capacidad, dice dos puntos y dice analiza la superestructura, dice. ¿Y qué es lo que vas a analizar? El tema, ¿verdad? El tema es la superestructura del texto. Entonces el texto tiene una superestructura que va desarrollándose ¿en qué? Sí, ¿qué es lo que se desarrolla? El tema. ¿En qué se desarrolla el tema? ¿En qué se desglosa el tema? En ideas principales, ¿verdad? Y esas ideas principales van apoyadas, ejemplificadas, caracterizadas por otras ideas llamadas secundarias. Y esa es la estructura del texto. Muy bien. Yo les traigo un texto hoy larguito, ¿verdad? Fácil para comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en un examen no va a aparecer ese título. Ese no va a aparecer en los exámenes. Los exámenes que se toman por ahí para examen de ingreso o para la beca no tiene título generalmente. A veces te pone el título. Pero en la mayoría de las veces no se pone el título. ¿Por qué eso?
porque el título te ayuda a inferir el tema. Entonces te está ayudando ya dándote una parte del tema. Y lo que menos hacen ellos en un examen es ayudarte. Entonces por eso le sacamos ese título, para en algún ejercicio preguntar cuál es el tema. Pero acá, como dice las bebidas alcohólicas, entonces de eso se va a hablar, ¿verdad? Eso es el tema. Le falta una partecita. Muy bien, vamos a leer un poco juntos el texto. Dice, en la mayor, yo marco todos mis textos así, está subrayado en negrita, para después ver un poco por qué y qué es lo que buscamos. En la mayoría de los países del mundo existe la costumbre de consumir bebidas alcohólicas. Estas bebidas se caracterizan por contener alcohol llamado etílico que puede ser consumido por los seres humanos sin causarles la muerte. Hay otros alcoholes llamados metílicos que son venenos mortales para los hombres. Ahí se presentó el tema, ¿verdad? Vamos a hablar de las bebidas alcohólicas. Bueno, antes de pasar al segundo párrafo, ¿verdad? Este texto, ¿cómo está escrito? O sea, ¿cuál es la forma del lenguaje? Por párrafos. ¿Y cómo se llama el párrafo técnicamente? Voy a dar otro ejemplo. La poesía, por ejemplo, al mirar, yo porque digo forma del lenguaje, al decir forma, yo a simple vista puedo identificar, ¿verdad? La poesía, ¿cómo es la técnica de el verso, ¿verdad? El verso. Y el teatro es en forma de diálogo. Y un ensayo es una argumentación, ¿verdad? Ahora, este párrafo, ¿cómo se llama? Yo voy a poner así, la forma del lenguaje presente en el texto leído es el verso, la prosa, el diálogo, la argumentación. ¿Qué me van a marcar? La prosa. Entonces, la técnica utilizada ahí en el párrafo se llama prosa. Esa es la prosa. ¿Verdad? Por eso decimos a veces prosa poética, cuando es lírico o expresa sentimientos, pero está escrito en prosa. Bueno, la forma de escritura es la prosa. Ahora, ese párrafo contiene ciertos elementos. Dice, en la mayoría de los países del mundo existe la costumbre de consumir bebidas alcohólicas. Hay un punto ahí. ¿Qué terminó ahí? Una oración, pero puede ser una frase también. Y esa oración o frase, la frase no contiene verbo. ¿Cómo se llama? Volvemos al séptimo grado un ratito. En el séptimo grado decía, el enunciado se clasifica en dos grupos. Una que no tiene verbo, se llama frase, y la otra que no tiene, que contiene verbo, se llama oración. Entonces tengo ahí un enunciado. ¿Se recuerdan ya ahí, verdad? En el séptimo grado estudiamos los enunciados. Estas bebidas se caracterizan por contener alcohol llamado etílico que puede ser consumido por los seres humanos sin causarles la muerte. Segundo enunciado. Hay otros alcoholes llamados metílicos que son venenos mortales para los hombres. Tercer enunciado. Mi párrafo tiene tres enunciados. Esos enunciados tienen que tener una cualidad para que yo pueda interpretar fácilmente. ¿Quién recuerda cómo se llama esa cualidad que debe tener un texto? Ahí la profesora o el profesor de lengua te puso, ¿verdad? Redacta un ensayo que tenga dos cualidades. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? Co, coe, cohesión y coherencia. Entonces, en un examen no te va a preguntar si el texto tiene coherencia o cohesión. Lo que te va a preguntar es qué elemento se utilizó ahí para que ese párrafo tenga coherencia, ¿verdad? Para que tenga sentido. Entonces ahí entramos en el vocabulario y entramos en la gramática, ¿verdad? Que debe tener un texto.
Entonces tiene que tener cohesión y coherencia. La cohesión significa que esos enunciados deben ir perfectamente ensamblados para que yo pueda entender el texto. Muy bien, en la mayoría de los países del mundo existe la costumbre de consumir bebidas alcohólicas. Vieron que yo marqué estas bebidas. ¿Por qué marqué estas bebidas? Porque ese es un elemento de cohesión, ¿verdad? No se repite esa palabra bebidas alcohólicas. Entonces, se utiliza un término, ahí es eh, léxico, ¿verdad? Vocabulario. Estas bebidas, estas que yo estoy hablando sobre eso, ¿verdad? Para no poner bebidas alcohólicas, pongo estas bebidas. Entonces, ahí utilicé un elemento de cohesión para que mi texto sea coherente. Estas bebidas se caracterizan por contener alcohol llamado etílico que puede ser consumido por los seres humanos sin causarles la muerte. ¿Notaron ustedes que yo marqué ahí les? ¿Qué clase de palabra es les? Y ahí utilizo un elemento gramatical llamado pronombre. Los pronombres son los elementos de cohesión más utilizados en un texto. Porque en el texto, si vos repetís demasiado unos ciertos términos, ya se vuelve incoherente el texto. Entonces, sin causarles la muerte, ¿a qué palabra se refiere les? ¿Mm? A los humanos, a la palabra humanos, ¿verdad? Hay una relación de referencia entre ese pronombre les y los seres humanos. ¿Y qué tengo que tener en cuenta ahí? Que ese pronombre debe ir en el mismo número y en el mismo género a la palabra que se está refiriendo. Y ahí está otro elemento llamado concordancia gramatical, ¿verdad? Hay otros alcoholes llamados metílicos que son venenos mortales para los hombres. ¿Por qué yo marqué los hombres? Exactamente, con ese término yo evité la repetición de los seres humanos, ¿verdad? ¿Y qué utilicé ahí? ¿Cómo? Sí, una referencia léxica, ¿verdad? Un elemento de cohesión llamado léxico, que es vocabulario. Ahora, ¿qué tipo de léxico yo utilicé? El sinónimo. A eso le llamamos sinonimia, que es un elemento de cohesión, ¿verdad? Usamos los sinónimos para evitar la repetición. Muy bien, vamos al segundo párrafo. El alcohol etílico, que se mencionó en el primer párrafo, ahí notamos la coherencia. Mi texto tiene que tener otro elemento llamado unidad temática, o sea, todos los párrafos deben hablar del tema. ¿Vieron qué fácil es identificar el tema? Porque el tema va a ser constante. En literatura dan eso, ¿verdad? Tema constante, progresión temática constante. Pero ahí, bueno, nos explica qué chingado dice el mexicano. Significa eso, ¿verdad? Esa progresión temática significa que en cada párrafo aparece el tema. Si sale de ese tema, el texto no es coherente, ¿verdad? El alcohol etílico de las bebidas alcohólicas suele provenir de diversas fuentes. ¿Por qué marqué diversas fuentes? Porque a continuación se va a mencionar las fuentes. Uva, maíz, cebada, caña de azúcar y otros productos vegetales. Estos productos marqué otra vez porque mencioné, ¿verdad? Sometidos primero a fermentación y luego a destilación o purificación, se transforman en diferentes bebidas alcohólicas. Muy bien. La relación entre diversas fuentes, uva, maíz, cebada, caña de azúcar y otros productos vegetales. ¿Quién recuerda cómo se llama esos elementos que se relacionan ahí? Que dieron en el séptimo, octavo y noveno grado. Fuentes se relaciona con uva, maíz, cebada, caña de azúcar y otros productos vegetales. Incluso productos vegetales contiene a uva, maíz, cebada, caña de azúcar. ¿Quién recuerda?
campo. Ese es un campo semántico, ¿verdad? ¿Qué es un campo semántico? Un conjunto de palabras que tienen relación de significado, ¿verdad? Y el campo semántico siempre está compuesto por una palabra que es de mayor significación. Y esa palabra de mayor significación que acá es productos vegetales, contiene a otros vocablos que son de menor significación. Entonces, un campo semántico contiene dos clases de palabras. ¿Cómo se llaman esas palabras? El castellano pues se forma del latín, ¿verdad? El 70% del latín. Después tenemos otras lenguas, ¿verdad? Los romanos que tenían como lengua el latín invadieron a los griegos y tomaron de ellos algunos vocablos, principalmente lo que hace referencia a los prefijos. Entonces, ¿se recuerdan de este prefijo? ¿Qué significa ese prefijo hiper? ¿Grande o pequeño? Grande, ¿verdad? Entonces, su antónimo es hipo. Hipo significa menor. Por eso una persona tiene hipertensión, hipotensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, yo estaba mencionando los sinónimos. Está el antónimo, el homónimo. ¿Notaron que estoy repitiendo? Nimo. ¿Qué significa nimo en latín? Palabra. Entonces, acá voy a agregarle nimo. ¿Qué son los hiperónimos entonces? Son palabras que tienen significado mayor, que contienen a otros vocablos que tienen el significado menor. Ahí está. Un campo semántico entonces tiene dos clases de palabras. Una que es el hiperónimo y otras que son los hipónimos. Juntos forman el campo semántico. ¿Para qué se usa el campo semántico entonces? Para que mi texto tenga coherencia. Estos productos, ¿y cuáles son estos productos? Ya fueron mencionados, ¿verdad? Uva, cebada, caña de azúcar, maíz, etcétera. Bueno, tercer párrafo. Existen muchas creencias en torno a estas bebidas. ¿Cuáles bebidas? Ya fueron mencionadas. Si yo pongo otra vez ahí bebidas alcohólicas, ¿qué va, qué va a ocurrir? Exactamente, va a ser tediosa la información. Da gusto y ya el... ¿Cómo? Sí, muy repetitivo. Muchos las defienden. ¿Por qué más que ese término las? Porque es un pronombre, una referencia pronominal. Y ven ustedes que tienen relación de concordancia con estas bebidas. Entonces tienen que estar en el mismo número y en el mismo género. Y ese es el mayor error del paraguayo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestros problemas, esos problemas eh, al, al que me he referido, y parece que está bien, pero yo dije los problemas a los cuales me he referido. Entonces siempre el pronombre tiene que estar en el número de género. Y el paraguayo es tan simpático que incurre en un vicio lingüístico llamado leísmo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Sara. Bueno, Sara no llegó. ¿Qué le pasó a Sara? Y decimos, espera, voy a llamarle un ratito. Ahí está el leísmo. Sara pues tiene número y género. Entonces, espera, voy a llamarla un ratito. La voy a llamar. ¿Y qué decimos nosotros? Le voy a llamar. Ese es el leísmo. Entonces, ese pronombre, siempre cuando se refiere a un objeto o persona que tiene número y género, entonces tenemos que referirnos con un pronombre que esté en el mismo número y en el mismo género. Ahí está la concordancia. Número singular o plural.
Ese es el número, porque los sustantivos y sus sustitutos, los pronombres, entonces, tienen número y género. Entonces, hay que hacer concordar eso, ¿verdad? La vez pasada en una clase, yo pues enseño formación docente también, eso que estudian para ser profesor. Le voy a contar que esos son los que tienen el examen más hendido. El alumno de formación docente no ingresa así, así nomás. De 60 alumnos que nosotros tuvimos, 16 nomás ingresaron. Demasiado difícil es ahora la carrera de docente para ingresar. Bueno, estaban hablando así y decían, bueno, la mayoría de los que estudian educación inicial, por ejemplo, ya trabajan por ahí en las instituciones porque se requiere mucho eso que trabajan con los pequeñitos, van de auxiliar. Y dice, el zapato, está hablando del zapato de un mitaí del preescolar del jardín. Los zapatos que sus cordones estaban desatados, dice. ¿Ese pronombre qué? Ese es un pronombre. ¿Qué? Que sus cordones estaban desatados. Nosotros somos queístas también, los paraguayos. Usamos el que para cualquier cosa y es el único pronombre que no tiene número ni género. Porque ¿quién tiene número? ¿Quién es? ¿Verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿o cuál? ¿Cuál tiene número y género? El cual, la cual, los cuales, las cuales. Entonces tengo que saber cuál usar. Y estaba hablando de los cordones. Estaban desatados esos cordones del calzado. Entonces, ¿qué pronombre iba a usar? Porque el que está mal, que sus cordones. Y cordones es masculino plural. Entonces, cuyos cordones estaban desatados. Y ahí lo que tenemos problema cuando usamos los pronombres. Bien, muchos las defienden, a estas bebidas, ¿verdad? Diciendo que pueden considerarse como un alimento valioso. Otros apoyan el consumo del alcohol porque creen que ayuda a establecer buenas relaciones entre los hombres. Los que se oponen al consumo de bebidas alcohólicas se basan especialmente en los daños que producen en la salud. Muy bien. Yo marqué acá unos términos, ¿verdad? Una lástima que no marqué acá muchos. Muchos otros y los que son pronombres. Y vamos un poco al noveno grado un ratito. Que ustedes aprendieron un elemento de cohesión textual en el noveno grado que tiene un nombre rarito. ¿Quién recuerda eso? Porque cuando digo muchos las defienden, ¿quiénes son muchos? Las personas, ¿están esas personas en el texto? No, están fuera del texto. Allá se recuerdan, ¿verdad? Otros apoyan el consumo del alcohol. ¿Quiénes son otros? Están fuera del texto, ¿verdad? No están en el texto. Y los que se oponen también están fuera del texto, ¿verdad? Pero son pronombres. ¿Cómo se llamaba eso que está fuera del texto? Y vamos al prefijo griego otra vez. ¿Cuál es el prefijo griego que significa fuera? Vamos a sacar el diente afuera. ¿Qué vamos a hacer? Extraer. Vamos a sacar un órgano afuera. Extirpar. Vamos a salir afuera de excursión. ¿Cuál es el prefijo griego que significa fuera? Ex. Entonces, los que están fuera del texto son elementos exofóricos. ¿Quién recuerda eso? Hay endofóricos y exofóricos. Endo significa que está la relación dentro del texto. Por ejemplo, existen muchas creencias en torno a estas bebidas. Muchos las defienden. Ese las se refiere a un término que está dentro del texto. Entonces es un elemento endofórico, porque está su relación dentro del texto. Ahora, muchos otros y los que están fuera del texto son elementos exofóricos, ¿verdad? ¿Quién recuerda el nombre de los elementos exofóricos? Nadie, y que luego en el noveno estudiamos mucho. En el noveno, ¿qué tipo de oraciones estudiaron?
Las oraciones subordinadas, ¿verdad? Acá está su nombre. Ahí ya recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es la deixis? La deixis es un término exofórico, ¿verdad? Un término exofórico que puede ser personal, puede ser de lugar, puede ser de tiempo, ¿verdad? Hoy empezamos la clase un poco tarde. ¿Qué hora comenzamos? ¿Yo mencioné la hora? No, pero utilicé la palabra tarde para referirme al tiempo. Y ese es un déctico, una deixis de tiempo. Entonces los décticos se usan como elementos de cohesión. Bien, ¿qué dice el siguiente párrafo? La verdad es que las bebidas alcohólicas aportan muy poca utilidad para el hombre y sin duda alguna le traen muchos daños de todo orden. Es cierto que, eso no mencioné todavía, acá hay un porqué y acá dice es cierto que. ¿Cómo se llaman esos elementos que sirven para relacionar un enunciado con otro? Conectores, ¿verdad? Y eso siempre preguntamos en el examen, por los conectores. Bien, es cierto que en algunas situaciones sociales el consumo de alcohol favorece el contacto con las personas, pero otro conector no es menos cierto que del mismo modo provoca discusiones inútiles, peleas y hasta muertes. Hay tres conectores ahí. Ahora, yo lo que quiero preguntar es este segundo conector, ¿para qué se usa? ¿Qué idea me da? ¿Cómo? Para dudar, para explicar. Bueno, ese es un conector de oposición o contraste le llamamos. Usamos para dar la idea de que el segundo enunciado se opone al primer enunciado. O sea, ahí hay un contraste de ideas. Y nosotros usamos tan mal los conectores que a veces decimos, por ejemplo, Cristian y el tuyo, tu nombre. Cristian y Fernando no vinieron, decimos. No han venido. Cristian, pero Domingo y Cuey en guaraní, ¿verdad? No vinieron. Entonces no puedo usar la I, porque la I se usa para las oraciones o los enunciados afirmativos. Pero ellos no vinieron, entonces ¿qué tengo que usar? La otra conjunción, el otro conector que es ni. Ni Cristian ni Fernando vinieron. Ahí está correcto. Entonces tenemos que saber usar los conectores. Los conectores, algunos son de adición, a veces decimos también. Cristian no vino, también Fernando no vino, porque usé también si ese es positivo. ¿Qué debo usar? Tampoco. Ahí está. Los conectores entonces se deben usar correctamente. Sí, en serio digo. Bueno, falta 2 minutos. Vamos a leer todo. Es, por otro lado, otro conector. Ese es un conector de adición. ¿Qué significa adición? Agregar. Voy a sumarle una idea al párrafo anterior. Por otro lado, el valor alimenticio del alcohol es muy pobre y casi nulo. El aporte del alcohol consiste exclusivamente en calorías que se pierden rápidamente. Entonces, otro conector que me da la idea de conclusión. Tal como se puede ver, no existen razones poderosas para considerar el consumo de bebidas alcohólicas como algo conveniente y necesario. En cambio, otro conector, ¿qué tipo de conector? De oposición. Puedo usar ahí, pero puedo usar sin embargo, ¿verdad? Que son conectores de oposición. Pero como ya usamos pero allá un poquito más arriba, entonces evitamos la repetición. En cambio, sí existen muchas y poderosas razones que prueban que la ingesta de alcohol debe ser evitada o reducida al mínimo. El consumo de alcohol suele provocar dos efectos muy perjudiciales para el hombre, la embriaguez y el alcoholismo. ¿Por qué pinté dos efectos? Porque voy a mencionar a continuación esos dos efectos. Esa relación de referencia se llama endofórica. Está ahí.
presente. Endo pues significa dentro. Y hay dos tipos de referencia endofórica que dieron en el séptimo y octavo grados. ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, la referencia endofórica que vimos más arriba. ¿Vieron? Acá dice, las defienden. Se refiere a estas bebidas. ¿Cómo se llamaba esa relación de referencia en que usamos un término para referirnos a algo que ya fue mencionado y evitamos con ello la repetición? Ana, anáfora. ¿Alguien ya se recordó? La relación de referencia anafórica, la anáfora. Séptimo y octavo grado, ¿se recuerdan? Y cuando ese elemento que usamos para referirnos a algo a ser mencionado se llama, dos referencias endofóricas había, anáfora y catáfora. Ahí está la catáfora. ¿Se recuerdan, verdad? Ese después les voy a mostrar un examen de la beca de Itaipú y van a ver que sí o sí aparece. Les voy a mostrar otro examen de la beca de años anteriores y van a ver que sí aparece. En todos los años aparece. La anáfora, la catáfora y la deisis. ¿Por qué? Porque son elementos de cohesión textual. Amén de los conectores, ¿verdad? Entonces acá hay una relación de referencia catafórica, dos efectos. ¿Y cuáles son? A continuación se menciona. Esa es la referencia. Se llama, vos tenés que atender eso, relación de referencia. ¿Qué significa? Que entre dos términos hay una relación. Una se refiere a otra. Por eso se llama relación de referencia. La embriaguez se produce cada vez que la cantidad de alcohol contenida en el cuerpo supera lo que el organismo puede tolerar sin alterar su funcionamiento normal. Lo más característico de la embriaguez es la pérdida de autocontrol. El que se ha embriagado, el que es un pronombre, se refiere a esa persona que se ha embriagado, ¿verdad? Se ha embriagado, no puede controlar ni su cuerpo ni su mente. La ebriedad es la causa directa de la mayoría de los accidentes de tránsito y de numerosos actos criminales. El alcoholismo, por su parte, es una enfermedad grave. Se produce cuando la persona empieza a depender del alcohol para poder funcionar. Así el alcohólico consume el alcohol en forma constante o no puede dejar de seguir bebiendo una vez que ha empezado. El consumo constante del alcohol daña seriamente el organismo y termina por arruinar la vida personal y familiar del bebedor. El cerebro y el hígado del alcohólico son los órganos que reciben los daños más directos. ¿Por qué marqué esos términos? Porque hay una relación de hiperónimo con hipónimo. Pero junto con ellos, ¿vieron este pronombre ellos? Es una relación de referencia, está masculino plural. ¿Por qué? Porque se refiere al cerebro, al hígado. Se deterioran casi todos los otros órganos y funciones de las personas. En la mujer embarazada, el alcohol daña también al hijo que está por nacer. En ciertos ámbitos, algunos, ¿quiénes son algunos? Fuera del texto, ¿verdad? Esa se llama deixis. Deixis, en este caso social, porque es la sociedad, ¿verdad? Un pronombre. ¿Notaron la diferencia entre una anáfora, catáfora con ese déctico? De que este término, la deixis, no tiene referencia, no tiene una palabra al cual se está refiriendo. Esa palabra a la cual se está refiriendo está fuera del texto. Por eso se llama relación exofórica. Algunos consideran a los alcohólicos como un fenómeno divertido, otros los condenan como criminales. La verdad es que el alcohólico es un enfermo grave y hay que tratarlo como tal. Muchas veces hay necesidad de hospitalizar a este tipo de enfermos y curar los daños que se les han producido en el cuerpo y en la mente. Por todos estos motivos, ¿por qué marqué eso? Porque ese es el conector de conclusión del texto. Por todos estos motivos, yo puedo usar en síntesis, en resumen, en conclusión. Todos esos son conectores de conclusión.
Hoy día los países civilizados tienden a disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, a elaborar programas de prevención del alcoholismo y a advertir a todo el mundo de que beber es peligroso para la salud. En ese último enunciado está la clave para que yo pueda identificar qué tipo de texto he leído. Pregunta número uno, antes de descansar. ¿Es un texto informativo o es un texto argumentativo? Sí, las dos cosas. Es un texto informativo, ¿verdad? Porque lógicamente es objetivo, informa sobre ciertos temas, pero su fin esencial es persuadir al lector. Es un texto persuasivo. Y los textos persuasivos son argumentativos. Entonces, ¿cuál es? En un texto argumentativo siempre hay una tesis, ¿verdad? Que es la introducción. Y esa tesis nos dice allá arriba de que casi todo el mundo bebe en alguna ocasión, ¿verdad? Ustedes todavía nomás porque son menores. Bueno, vaya, Cristiano es mañana, parece que voy a estar bebiendo. Bueno, entonces, los textos argumentativos presentan una introducción, una tesis, ¿verdad? Luego nos van presentando ejemplos, argumentaciones, explicaciones. A eso le llamamos argumentaciones. Demuestra, nos muestra que beber es peligroso para la salud. Y al final, en la conclusión, nos dice que es una advertencia a todo el mundo de que beber es peligroso para la salud. ¿Por qué es peligroso para la salud? Por los argumentos que nos fue detallando el autor. Muy bien, vamos a descansar entonces ¿cuántos minutos? ¿Cinco más? ¿10 más? Por ahí. Bien, yo todavía no les conté mi nombre, ¿verdad? Ya les conté. Me llamo Martín. Bueno, Martín, ya, podemos descansar. Después volvemos a eh, aumentar nuestro conocimiento. Ya te dije. Si quieren tomar café, acá.
Eso es un poco de no, sin hacer eso,
Bien, vamos a seguir entonces. ¿Alguna pregunta? Como le dije al inicio, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros nos olvidamos del colegio, de la educación escolar básica, es lo que nos olvidamos. Y después cuando entremos en gramática vamos a ver que muchas cosas olvidamos había sido. No, es que no olvidamos. ¿Cuál es el tema esencial acá? No aprendimos. Porque si aprendiste, pues te vas a recordar. Ese nomás. Pero vamos a ir viendo. Bueno, como ya leímos el texto, ahora yo les puse 40, creo que 40 preguntas, ¿verdad? De selección múltiple. Pero vamos a hacerlo juntos. Y tengo otro material que les voy a dar después para que ustedes hagan solo. ¿Ya les mandó? No mandó. Bueno, yo les voy a enviar. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a marcar, yo le voy a ir subrayando y después les paso la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, pero todos ven, ¿verdad? Bien, ¿qué es el tema en selección múltiple? Tenemos que aprender nosotros a rendir en selección múltiple, con selección múltiple. ¿Cuál es el tema? Eh, primeramente, en cualquier examen de castellano siempre comenzamos con el vocabulario, sinónimos y antónimos o significado contextual. ¿Y qué hace un profesor? Agarra el diccionario y copia todos los sinónimos. Que el alumno se vea para identificar cuál es el sinónimo contextual. Ese es el tema. Entonces, todos estos vocablos que tenemos acá son sinónimos de esa palabra que tengo ahí. Ahora tenemos que identificar cuál es el sinónimo contextual, o sea, en el texto cómo funciona. Por eso le dije que nosotros somos polisemánticos. ¿Qué significa polisemántica? Que un vocablo tiene muchísimos significados y nosotros tenemos que adaptarle al contexto que estamos usando. Bien, dice que es costumbre beber bebida alcohólica. Eso es el contexto, costumbre de beber. Y siempre van a encontrar en un ejercicio de selección múltiple dos probables respuestas. Uno se llama distractor, que en guaraní le llamamos Paco Pile, ¿verdad? Es el que te va a hacer equivocar, es el que te va a hacer pensar. Entonces, hay una respuesta. Algunos, por ejemplo, más fácil, empieza descartando los que no son, ¿verdad? Los que no son, y siempre vos descartando los que no son respuestas correctas, te quedas con dos. Y uno te hace dudar. Muy bien. Dice costumbre de beber, costumbre de beber. ¿Cuáles serían las probables respuestas? Una manía es un hábito. Bien. Bueno, pero manía es una enfermedad psicológica. Descartado. Adicción también, porque ahí ya tenés que ser alcohólico. Pero esta es una costumbre de beber. Cotidianeidad, ¿de qué palabra deriva cotidianeidad? De cada día. Pero ese ya es una adicción, un hábito. ¿Cuál es el otro vocablo? Rutina. Ahí encontramos los dos vocablos, porque manía es enfermiza ya, adicción ya son un alcohólico y cotidiano que es exactamente igual que adicción. Entonces notaron ustedes que siempre nos quedamos con dos, hábito y rutina. ¿Y con cuál nos quedamos? Con hábito. ¿Y qué diferencia tiene hábito de rutina? Exactamente, y en el mismo tiempo. La rutina vos haces en la misma hora, ¿verdad? Y habitualmente quiere decir que depende de la ocasión, ¿verdad? Entonces, ese es la forma en que uno tiene que inferir, pensar en eso, en el significado de esos dos términos. A la pucha, este es
un PDF. Ustedes pueden poner el numerito ahí por sus cuadernos nomás y poner las respuestas correctas, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos con el hábito. Número dos, porque puse cinco sinónimos. El sinónimo contextual de la palabra consumido. El alcohol etílico puede ser consumido sin que nos mate, ¿verdad? Mirá, un poco este, dejé marcado ahí había sido. Bueno, ingerido. Pero yo puedo buscar otro vocablo que me pueda distraer, ¿verdad? Que acá sería devorado, pero ya es muy exagerado. Muy bien. Nos dice que el alcohol etílico proviene de diversas fuentes. Proviene de diversas fuentes. ¿Cuál sería el sinónimo contextual de proviene? Derivar, ¿cuál sería otro término? Proceder. ¿Con cuál me quedo? Con derivar, ¿verdad? Porque la nafta, por ejemplo, es un derivado de petróleo, que es casi la misma cosa de lo que estoy hablando, ¿verdad? Derivar. Muy bien, parece que es fácil. Estos vegetales son, esos vegetales, ¿verdad? Son sometidos a fermentación y destilación, decía. Procesados. Muy bien. ¿Por qué sometidos habla de reprimidos, esclavizados? Porque en otro contexto, ¿verdad? Someter a una persona significa esa cosa, ¿verdad? Bien. El antónimo contextual de discusiones. Antónimo, acá ya es referencia, palabra que tiene significado opuesto. Charlas. Concertación. Bueno, ¿qué te hace suspirar? Una palabra rara que aparece ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, si yo no me pongo de acuerdo con alguien, es que tenemos desavenencias. Ese usamos. Yo tengo desavenencias contigo. Quiere decir que nosotros no estamos de acuerdo. Tengo desavenencias contigo en política. Tengo desavenencias contigo en deporte. Tengo desavenencias contigo en religión. Entonces, desavenencias quiere decir no estar de acuerdo. Y avenencias quiere decir que sí estamos de acuerdo. Entonces, siempre le tiene que llamar la atención esa palabra rara que aparece, ¿verdad? El paraguayo pues tiene pobreza de vocabulario. Si yo te estoy diciendo banalidades, es otro término, ¿qué es algo banal? Y va ahí. Nunca escucharon que es algo banal. Es un baladí, sí. Sí, algo sin importancia, intrascendente. Eso es algo banal, banalidades. Estaba, bueno, era como algo malo, pero que su significado en realidad era que estaba mal visto, creo, porque era muy simple, tal vez se era como que Sí, la banalidad consiste en algo intrascendente, que no importa, no es importante. Es sinónimo de... ¿Faltan cinco? Ah, cinco. Bueno, ¿qué decía el cinco? Aportan. Dice que el alcohol aporta poco como alimento. Brindan. Como alimento brindan muy poco. Bueno, en el 7 tenemos el antónimo contextual de la palabra perjudicial, provechoso. ¿Cuál es un distractor ahí? Benévolo. Hay palabra benévolo. Sí, benévolo, que hace el bien.
Pero ¿por qué no escribir benévolo? ¿Por qué no marcar benévolo? Si benévolo es algo que te hace bien, que es el antónimo correcto, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a marcar provechoso y no benévolo? Pero el contexto está bueno también. Tengo la razón. Sí, y te voy a dar una pista, está ahí. Ahí entre las respuestas está. ¿Cuál es el sinónimo correctísimo de benévolo? ¿Qué está ahí? ¿Cuál? Benigno. Y yo no puedo marcar dos respuestas. Benigno es exactamente igual a benévolo. Si yo marco benigno va a estar mal porque benévolo es la misma cosa. Entonces opto por provechoso. Eso también hay que cuidar. Bien, porque benigno y benévolo es hacer el bien. Te hace bien. Bien, el antónimo contextual de la palabra normal, el funcionamiento normal del organismo, decía el contexto. Funcionamiento normal del organismo. Ah, entonces eres magnoesteta. Y el alcohólico puede no morir. ¿Cómo? ¿Y de dónde lo que va a desviar? Tu organismo va a tener un funcionamiento ¿m? Desordenado. Y está el antónimo contextual. Vas a tener desorden. Bueno, el alcohol hace daño al organismo. ¿Cuál sería su antónimo contextual? Beneficio. Muy bien, algunos son, vieron, algunos causan así. El antónimo contextual, el alcohólico es un enfermo grave, leve. Muy bien. Vamos a otra forma de sinónimos y antónimos, referente a vocabulario también. Lo subrayado encuentra su sinónimo en la opción. Reuniones, consumo y favorece el contacto. En algunas situaciones sociales, fiestas, reuniones, el consumo del alcohol favorece el contacto con las personas. En algunas oportunidades, correcto, sociales, fiestas, asambleas. No, ¿verdad? No te vas a ir a tomar en una asamblea. Muy bien, descartamos A. En algunas circunstancias, correcto, sociales, fiestas, actos. ¿Puede ser actos? No, no vas a beber en un acto. En algunas motivaciones sociales, ahí ya nos da luego, ¿verdad? Motivaciones sociales, porque acá dice situaciones. En algunos encuentros sociales, correcto. Fiestas, situaciones, puede ser correcto. El derroche con el consumo, no. En algunas ocasiones sociales, fiestas, encuentros, la ingesta del alcohol propicia el relacionamiento con las personas. Ese es, ¿verdad? Ese es más complicado, ¿verdad? Un poquito, porque es un poquito más largo. Y hay que... Faltó el 11, la pucha, yo salteo todo. Bueno, la expresión equivalente a la subrayada en la siguiente oración. En la mayoría de los países del mundo existe la costumbre de consumir bebidas alcohólicas. ¿Cuál? Muy bien, en casi todo el mundo. Correcto. Bien, y así nomás son los exámenes. Lógicamente que hay un pequeño distractor por ahí. Acá, por ejemplo, el enunciado. El enunciado es el tema acá. Para evitar la negación, la expresión acertada está en la opción.
Este enunciado que tengo acá, poderosas razones prueban que el consumo del alcohol no es conveniente y necesario. Es una negación. Y para evitar decir en forma negativa, ¿cómo diríamos? Que es perjudicial y peligroso. ¿Dónde dice eso? Acá. Muy bien, perjudicial y peligroso. ¿Correcto? Ahí afirmamos para evitar la negación. La mejor expresión antónima, contrario, opuesto. El valor alimenticio del alcohol es pobre y casi nulo. Muy bien, altamente nutritivo e incluso reconstituyente. Antónimo. Es como jugar tatetí este examen, ¿verdad? Bueno, pero hay que atender bien. 15. En la palabra alcoholismo, lo subrayado que se omitió acá, lo subrayado. ¿Cuál es la raíz de alcoholismo? Alcohol, ¿verdad? Porque todas las palabras tienen una raíz y tienen un sufijo que es ismo. ¿Qué significa ese sufijo ismo? Dependiente. ¿Hay ahí dependiente? ¿No? Abuso. Muy bien. ¿Por qué pusimos sistema y doctrina? Porque ese sufijo ismo también significa sistema o doctrina. Cristianismo, liberalismo, marxismo, capitalismo. Entonces, ese sufijo ismo tiene un significado. En todas las palabras que nosotros formamos, el sufijo que deriva siempre nos da una idea, así como el prefijo. Vieron que hiperónimo tiene un prefijo, hiper, que significa grande, ¿verdad? Entonces, esa terminación ismo tiene un significado. Muy bien, en la palabra prevención, el prefijo pre, ¿qué significa prevención? El prefijo pre, anticipación. Muy bien, en ese caso. Las palabras hígado y cerebro tienen su hiperónimo en órganos. Todo eso es fácil. Muy bien. Ahora sí. En la expresión del texto, en la siguiente expresión del texto, lo subrayado remite a la idea. O sea, esto que subrayamos acá. Por todos estos motivos, los países civilizados tienden a disminuir el consumo de alcohol. ¿Qué idea te da globalización? ¿Por qué término? Por todos los países civilizados. Muy bien. En la oración tomada del texto, lo subrayado expresa. En cambio, sí existen poderosas razones que prueban lo contrario. Confirmación. Bien. ¿Qué te puede confundir? ¿Qué puede marcar otras personas que no sean ustedes? Esta palabra. Contradicción. ¿Por qué? Porque acá dice en cambio. Dice. Ahí hay una oposición de ideas. O sea, el conector es una oposición de ideas. Pero después pues, se confirma, ¿verdad? Sí. En cuanto a los subrayados, nos dice, ¿verdad? Por todo lo que subrayamos, ¿verdad? Cuando se expresa en el texto que algunas personas consideran a los alcohólicos como un fenómeno divertido, lo subrayado representa a un títere. Muy bien. Oye, puca pandereje. Bien, en la expresión textual, el alcohol etílico puede ser consumido por los seres humanos sin causarles la muerte. Lo subrayado significa realmente, son bebidas aparentemente inofensivas. Correcto. Número 22.
Cuando en el párrafo 5 del texto se contraponen las expresiones, es cierto que, pero no, es menos cierto que, se manifiesta una idea de que. Énfasis en el contraste. Muy bien. Número 6, 23. En el párrafo 6 del texto, al iniciarse con la expresión, ahí ya está subrayado. Pero es para corroborar una argumentación. Una cosa muy interesante, cuando ustedes van haciendo un examen, generalmente por ahí encuentran una respuesta de otro ítem. Entonces vamos a recordarnos ese ítem. Agregar datos para corroborar una argumentación, ¿verdad? Por otro lado, cuando usamos por otro lado. Es un conector de adición entonces, ¿verdad? En el mismo párrafo 6 se incluye el adverbio rápidamente. ¿Para qué? Dice que el alcohol solamente nos proporciona, ¿qué cosa era? ¿Qué nos proporcionaba el alcohol? Algo de calorías, eso. Calorías, ¿verdad? Y esas calorías rápidamente se desechan. Por eso el que toma cerveza cada rato se va a miccionar, a orinar, ¿verdad? Y, sí, y ahí se pierden las calorías. Entonces, ¿para qué se usa rápidamente? Ujú. ¿Cómo? Reforzar la hipótesis de su nulidad alimenticia. Muy bien. Reforzar la hipótesis de que como alimento no sirve. Exactamente. Para eso se usa ese adverbio. Bueno, en el número 25 dice, en el alcohólico no puede dejar de seguir bebiendo una vez que ha empezado. Oración tomada del texto. La concurrencia de las dos frases verbales presentes enfoca la interpretación hacia qué. Muy bien, es un síntoma de que ya hay un vicio, porque dice, no puede dejar de seguir bebiendo. Ahí está. Eso es un síntoma de que ya hay un vicio. Muy bien, avanzamos al número 26. Entonces, tal como se puede ver, no existen razones poderosas para considerar el consumo de bebidas alcohólicas como algo conveniente o necesario. Oración tomada del texto. La palabra subrayada, reforzada con la explicación que le sigue, explica que. Entonces, es la clave. Muy bien. Un ratito, por favor. Ay, ay, ay. Un momentito. Un ratito, voy a contestar un mensaje.
Bueno, seguimos. ¿En dónde nos quedamos? En el 26. En el 27, la idea de conclusión se expresa en la parte subrayada de la oración. ¿En qué parte de lo subrayado nos da una idea de conclusión? Por todos estos motivos. Sí, está subrayado todo. Bueno, algunas cosas. Se habla de que una persona está totalmente identificada. ¿Identificada como qué? Como alcohólico. ¿Cuál de las opciones nos dice eso? Muy bien. El alcohólico es un enfermo grave. 29. El discurso presenta insuficiente información. Es el alcohol el que provoca. Muy bien. ¿Y qué es lo que provoca, verdad? Es insuficiente la información. Bueno, en el 30 no desmarqué, había sido. Acá está lo que quería llegar. Por sus características, el texto leído. Informativo, argumentativo. Correcto. Bueno, en cuanto a las funciones del lenguaje, ¿verdad? Yo le envié ahí un material informativo con respecto a las funciones del lenguaje. Hace rato que yo estaba mencionando, ¿verdad? De que la forma del lenguaje es una. Cuando yo digo forma, a simple vista yo puedo ver la forma, ¿verdad? La forma. Pero ahora estamos hablando de funciones del lenguaje. Entonces, cuando yo estoy refiriéndome al lenguaje, el lenguaje tiene muchísimas características. En primer lugar, tenemos que saber que nosotros usamos dos tipos de lenguaje. Entonces, estoy usando tres vocablos ya. ¿Cuáles son esos vocablos? Yo estoy hablando de formas de lenguaje cuando a simple vista yo puedo identificar la forma que es referente a la prosa, al verso, al diálogo. Cuando hablo de tipos de lenguaje, todo esto es referente al lenguaje. Cuando digo tipos de lenguaje, tenemos que saber que nosotros al comunicarnos usamos dos tipos de lenguaje. Por ejemplo, si yo digo mi corazón, voy a usar una frase. Mi corazón, ¿a qué me estoy refiriendo? A un órgano. Literalmente a un órgano. Entonces tenemos un tipo de lenguaje que es literal, o sea, tal cual como es. Esa es la denotativa, ¿verdad? Tipo de lenguaje, lenguaje denotativo. Ahí está. Ahora, yo sentimentalmente o expresando mis sentimientos le digo a alguien mi corazón. Eso es en sentido figurado, ¿verdad? Entonces nos expresamos de dos formas. Es lo que llamamos connotativo, ¿verdad? El lenguaje connotativo. Denotativo y connotativo.
¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de lenguaje. Ahora, en cuanto a las funciones del lenguaje, tenemos que saber que el lenguaje se presenta eh, muy diferenciado de acuerdo a los textos. Cuando yo estoy refiriéndome a una información, el lenguaje es referencial. Pero cuando quiero persuadir al receptor, ¿verdad? En ese caso, el lenguaje es apelativo. Estoy apelando a su conciencia para que él pueda reflexionar. Ahora, si yo voy a expresar con el lenguaje mi estado de ánimo, voy a tener la función expresiva. Ahí está. Pero cuando leo una poesía o una novela, el lenguaje es poético. Ahora, si voy a hablar sobre la lengua, algún aspecto del lenguaje, por ejemplo, el sustantivo, al verbo, a la preposición, entonces el lenguaje es metalingüístico. Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Referente a la lengua. El lenguaje metalingüístico, ¿verdad? Y la última función es para mantener el contacto, que es la función fáctica, ¿verdad? Esas son las funciones del lenguaje. ¿Qué otra referencia tengo sobre el lenguaje? Que el lenguaje tiene niveles de uso, ¿verdad? Que también hace referencia a los textos. Si yo leo un texto expositivo, lógicamente el nivel que voy a usar es el nivel ideal, es el lenguaje estándar. Ese se usa en los textos expositivos. En un texto de historia, de ciencia, de cualquier área del conocimiento, el lenguaje es estándar. Ahora, si uso para la conversación nomás el lenguaje así medio descuidado, es el lenguaje popular. Y si voy a leer un texto literario, algo así académico, el lenguaje ya va a ser culto, ¿verdad? Ese es el nivel. Ahora, el nivel popular hay de dos formas, ¿verdad? El lenguaje vulgar y el lenguaje coloquial. Y en cuanto al lenguaje culto, tengo el lenguaje literario o el que se usa en las ciencias, que es el lenguaje técnico. Ahí, a eso me refiero cuando digo niveles. Pero acá hablamos de funciones del lenguaje, ¿verdad? Entonces, si yo he leído un texto argumentativo, ¿cuál es el eh, tipo de lenguaje utilizado? ¿Qué dice acá? El tipo de lenguaje denotativo, ¿verdad? El lenguaje denotativo. El connotativo se usa para eh, los textos literarios. Muy bien. Explicativa, dialogada, argumentativa, ¿verdad? Son otras características del lenguaje. Entonces, ahí hay que ver los distractores, ¿verdad? Hay distractores ahí. Bueno, la trama utilizada en el texto leído. ¿Qué tipo de trama usamos? Narración, no narramos, ¿verdad? Argumentativa, ¿verdad? Como es un texto argumentativo, la trama es argumentativa. Bueno, 35. Ahora vamos ya a los elementos de cohesión textual. En el primer párrafo, la expresión los seres humanos es sustituida por la expresión los hombres para evitar la repetición. Este recurso de cohesión léxica se denomina lexis. Eso es, una sustitución léxica. El mismo término te dice, ¿verdad? Seres humanos sustituidos por los hombres.
Es una sustitución léxica. Hay varios tipos de sustituciones léxicas. Yo puedo usar una sustitución léxica pronominal, una sustitución léxica adverbial, una sustitución léxica por hiperonimia, por sinónimo, etcétera. En el segundo párrafo, lo subrayado. Voy a volver un poco al texto. Nos dice en el segundo párrafo, acá está, lo subrayado, uva, maíz, cebada, caña de azúcar y otros productos vegetales. Son obtenidas de diversas fuentes. Entonces, lo subrayado nos dice, ¿verdad? En el segundo párrafo, lo subrayado. Diversas fuentes y nos empieza a mencionar las fuentes. La anáfora es cuando mencionamos, se usa el término para referirnos a algo ya mencionado. Ahora, acá decimos diversas fuentes y empezamos a mencionar a continuación las fuentes. Esa es la relación catafórica, ¿verdad? Es la catáfora. En el tercer párrafo, la expresión estas bebidas es un elemento de referencia denominal. Ahí está. A esa es la anáfora. Estas bebidas, refiriéndonos a algo ya mencionado, que son las bebidas alcohólicas. La segunda oración del tercer párrafo nos dice. La segunda oración del tercer párrafo, para complicar un poco, ¿verdad? La segunda oración del tercer párrafo. Existen muchas creencias en torno a estas bebidas. Acá está. Muchos las defienden. Esa es la segunda oración. Muchos las defienden. ¿En qué número estábamos? 35 por ahí, 36. 38. La segunda oración del tercer párrafo inicia con un elemento de cohesión textual llamado muchos las defienden. Dice. ¿Quiénes son muchos? Las personas que no están en el texto. Esa es la deixis. Se llama deixis social. Son los que defienden. Bueno, en el noveno párrafo se evidencia el uso de la referencia. Vamos a contar un poco el noveno párrafo que nos dice. Acá está. El consumo del alcohol suele provocar dos efectos. ¿Cuáles son esos dos efectos? La embriaguez y el alcoholismo. Dos efectos se refiere a algo que va a ser mencionado. Entonces, ¿es una relación anafórica o catafórica? Es catafórica, ¿verdad? Entonces, en el número 39, acá está, en la letra B. Entre las palabras cerebro, hígado y órganos existe una relación de referencia denominada Pero, hiperónimo, hipónimo. Muy bien. Acá hay un distractor que es campo semántico hiperónimo, ¿verdad? Pero ¿qué error hay ahí? Que el campo semántico está compuesto de dos términos, el hiperónimo con su hipónimo. Muy bien. Ese es el ejercicio de comprensión lectora que le pasamos ahí. Bien, este material yo voy a pasar ahí en el grupo. Le voy a pasar al profesor para que le pase en el grupo y le voy a decir que que me incluya un poco en el grupo. Dios mío, qué bárbaro. Muy bien.
Eh, ay, ay, ay. Bueno, vamos a dejarlo por acá hoy, ¿verdad? Voy a enviarles yo al profesor un material que ustedes van a analizar. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Un gusto haberlos conocido. No sé, creo que sábado vamos a continuar o cuando diga el profesor en esta semana. Hasta luego, hasta luego.
Ya se fue toda la gente a ver. Ya se fue toda la gente a ver.
Sí. Sí. Ya, iba ahí. Ah, espera que voy a cortar bien.